gran poder. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, oh Señor Jesús, porque hoy estás hablando a nuestro corazón. Desde la alabanza tú estás hablando a nuestro corazón. Tú nos estás preparando, Padre. Tú quieres que crezcamos, Padre. Tú quieres que nos desarrollemos. Tú quieres que estemos sembrando para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Señor, tú quieres que nosotros hagamos tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Voy a empezar con un dicho de Spurgeon. Spurgeon dice, lo escribió en 1870: en vano buscaremos en las epístolas algún rastro del evangelio del entretenimiento. Brilla por su ausencia. Los apóstoles tenían una confianza ilimitada en el evangelio y jamás emplearon ninguna otra arma. Entonces, nuestra visión es la palabra, el evangelio. Amén. Entonces, nosotros por eso creemos en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Bueno, la palabra de Dios produce efectos en el alma. ¿En dónde produce efectos? En el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Cuando tú comes la palabra, cuando te tragas la palabra, cuando lees la palabra, comienza a producir un efecto en el alma, y por eso van cambiando los hábitos. Yo de 10 leperadas que decía, 9 eran malas y una era buena. Cuando yo recibí al Señor y cuando comencé a leer la palabra, cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar en mí, entonces fue lavando. Nadie me prohibió y me dijo, estás diciendo groserías. El Señor, la palabra, fue lavando mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. ¿Quién dice un amén? Número 1, la Biblia nos hace más fuerte. ¿Qué nos hace la Biblia? Si tú estás debilucho y en todo te da miedo, temores, desánimos, ¿sabes qué? La Biblia, lee la Biblia, busca de Dios, aprende a orar con Dios. Amén. Yo les enseñaba el viernes pasado. Vean el Salmo. ¿Me pueden poner por favor el Salmo 27:1? Salmo es un ejemplo porque vemos a veces los pastores dicen, lee la palabra. El problema es ¿cómo? Ora a Dios. ¿Cómo? Ese es el problema. Y entonces yo le dije, vamos a orar con la palabra. ¿Con qué vamos a orar? Con la palabra. Y vean el versículo 1, Salmo 27:1. Lo voy a leer primero. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién puede decir un amén? ¿De quién temeré? ¿Quién dice otro amén? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién dice otro amén? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién dice otro amén? Entonces, en la atmósfera, en el ámbito territorial, hay secuestros, extorsiones, robos, asaltos, hay problemáticas económicas, etcétera, etcétera, proyectos frustrados, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo orar? Y voy a agarrar el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Mira, Señor, ¿Jehová es qué, hermanos? Mi luz, y tú y mi salvación. Entonces, ¿por qué andamos temblando? ¿Por qué nos da miedo y temor? Jehová es mi luz y mi salvación, Señor. Lo dice el Salmo 27:1. Señor, líbrame, Padre. Mira, ya me pidieron piso. En el nombre de Jesús les quema la sangre del Cordero. No me van a atar, porque Jehová es mi luz y mi salvación. No me van a tocar. Me cubro con la sangre del Cordero. Sigo. ¿De quién temeré? Yo no voy a tener miedo. No me va a dar temor, porque Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, ¿se sabe la Biblia, sí o no? Entonces tienen que estar leyendo la Biblia. Y sigo orando. Jehová es la fortaleza de mi vida. Señor, me encuentro desanimado, no encuentro la salida. Ayúdame, ten misericordia. Tú eres mi fuerza, esfuérzame. Y sigo orando. ¿Quién dice otra vez?
Y sigue diciendo la Biblia: ¿de quién he de atemorizarme? Señor, yo me voy a atemorizar de aquel los que andan matando, los que andan asaltando. Tú cércalos, tú quebrántalos, tú humíllalos, tú dóblalos en el nombre de Jesús. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. No me van a tocar. Yo me cubro con tu sangre preciosa. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y entonces ya comencé a orar. Y comencé a orar la palabra, no lenguaje necesariamente mío. Yo le tengo que dar forma a la oración, porque aparte yo leo otros textos de la Biblia. ¿Quién dice un amén? Si no lee la Biblia, es muy difícil que puedas estar defendiéndote en contra del enemigo. Vean, el Señor Jesús lo hizo. Repite: el Señor Jesús también se defendió, también utilizó la palabra. Vamos en la primera palabra, Lucas 4:3. Lucas 4:3. Entonces el diablo, ¿entonces quién? O sea, el diablo anda como el león ruginte, viendo a quien devorar. Y al más debilucho, él es el que lo va a atrapar. ¿Ok? Dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 4. Jesús respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dijo? ¿Qué tienes que decir? Pero si no lees la Biblia y no te la aprendes, ¿qué le vas a decir al diablo? ¿Pos? ¿O qué le vas a decir? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que surte efecto es la. Entonces tú tienes que emplearla, tú tienes que leerla, tú tienes que utilizarla. O sea, si tú no lees la Biblia, hermano, déjame decirte que si eres cristiano, si eres salvo, si tienes vida eterna, si te mueres, pero en tu vida vas a estar enfermo, dolido, afectado, porque no lees la palabra. Entonces, vean, utiliza la segunda palabra. En la segunda palabra, en Lucas 4:5, y le llevó el diablo, ¿quién, hermanos? A un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Todos juntos el 7. 1, 2, 3. Y si tú postrado me adorares, todos serás tuyos. Versículo 8, todos juntos, 1, 2, 3. Respondiendo Jesús le dijo, ¿respondiendo qué, hermanos? Otra vez, 1, 2, 3. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¿Y el diablo qué? Huyó, porque le reviró con la palabra. Y tú tienes que revirar al diablo con los ataques los tienes que revirar con la palabra. Amén. Entonces es tiempo de levantarnos. Amén. Tercera palabra, y luego paso a otro punto. En la tercera palabra, en Lucas 4:9, ahí mismo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. El diablo te va a acosar, te va a ofrecer, te va a decir: tú vas a tener más dinero, etcétera, etcétera. Aguas. Te va a intentar dar poder. Pero versículo 10, todos juntos, 1, 2 y 3. Porque escrito está. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque escrito está. Es con la palabra. Ya no discutas. Con la palabra, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Quién dice un amén? Una hermana tenía mucho problema y su esposo le pegaba, le imponía manos, le pegaba y venía con los moretones. Y yo dije: denúncialo, sométete a Romanos 13, denúncialo ante la autoridad superior. Y la segunda regla: sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y un día el Señor me dijo: dile que cuando intente pegarle, le alce la mano con la palabra. Le vas a decir: diablo. A su esposo le iba a decir:
diablo, no me vas a tocar. Te quema el fuego del Espíritu Santo. Fuiste vencido en la cruz del Calvario. Y el esposo se trabó y salió. Jamás le volvió a pegar. Y la hermana está aquí. Ya la vi. Perdón, hermana. Y también está su esposo. Un fuerte aplauso al Señor Jesús. Porque es con la... Tienes que estar orando. Ahora, no lea la palabra un día y al mes otra vez la vuelves a leer. Hay que leerla diario. Y entonces, hermanos, es a través de la palabra que podemos nosotros ser más que vencedores en Cristo Jesús. Número 2, vemos el segundo efecto. Otro efecto de la Biblia: nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la Biblia? ¿Se acuerdan hace 8 días en lo que estaba hablando Daniel en la tercera prédica? En la mesa se pide uno perdón y pedimos perdón por nuestros pecados. Efectivamente, vean lo que dice el Salmo 119:9. Salmo 119:9. Otro efecto de la Biblia: nos limpia de todo pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? Otra vez, 1, 2, 3. Todo el texto, 1, 2, 3. Vean este efecto. La palabra te la tienes que comer y guardar, que penetre en tu sangre. ¿Se acuerdan en la penúltima prédica? Estuve estudiando acerca de esto y tal vez no se las di en esta, sino en la tercer culto. Vean, te come la palabra, entra y dice que penetra hasta los tuétanos, ¿sí? Entonces penetra hasta los tuétanos. Entonces está el hueso y ahí está el tuétano. Hasta ahí penetra la palabra de Dios. ¿Quién dice un amén? Y yo seguí estudiando. Y los tuétanos, escúchalo bien, y los tuétanos generan la sangre. Y wow. Entonces, si la palabra penetra hasta los tuétanos, entonces después la palabra se comienza a regar ¿en dónde? En la sangre. Y por eso la gente comienza a sanar, comienza a restaurar, comienza a ser bendecida, comienza a ser prosperada. Comienza, pero tienes que tener el hábito de leer la palabra, de aprender a orar, y el Señor te va a hacer más que vencedor. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Entonces, el segundo efecto: guarda la palabra, guarda la palabra. No nomás leas la palabra, guárdala en tu corazón. Si tú me dices, pastor, no se me queda la Biblia en mi mente, tú lee la Biblia. Porciones de la Biblia van a ser guardadas en tu corazón, van a ser abonadas en el cielo. Amén. Y cuando tú lo necesites, va a ser una palabra que vas a lanzar. ¿Quién dice otro amén? 3. Otro efecto de la palabra de Dios es que nos da gozo. ¿Qué hace la palabra? Tú lees la Biblia y hay mucho problema, pero por dentro comienza a darte gozo. Comienza a darte gozo. Es lo que hace la palabra. Juan 15:10. Juan 15:10. Y luego me voy a 11 y me salto al 16. Dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Quién dice un amén? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Me salto al 16. Fueron halladas tus palabras. ¿Fueron halladas qué? Y yo las comí. ¿Quién dice otro amén? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vean, cuando tú estás orando, te estás apropiando la palabra, el nombre del Señor es invocado en tu ser. Y ya quedamos que ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos, hasta la sangre. Amén. Y comienza a surtir efectos. Es como una pastilla que te tomas y comienza a surtir efectos para la tos, para la gripe o para lo que sea. Bueno, así es la palabra. Comienza a surtir efectos en aquellos problemas en donde tú lo requieres. ¿Quién dice un amén?
Vean lo que dice Jeremías 15:16, Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. Cuando se presentaban tus palabras y yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Quién dice un amén? Palabras, palabras, son tus palabras las que me dan ánimo. ¿Qué es lo que da ánimo? Las palabras y consuelo, ellas son como alimento para mi vida desesperada, trae alegría a mi corazón triste y me deleitan. ¿Quién dice un amén? Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, vean lo que dice el Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Cuando las descubrió, ¿qué cosa? Descúbrelas desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué entiendes por devorarlas? Apropiarte, leer, 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 leer. Es como un libro que te gusta, lo lees y no importa que te desveles, tú lo sigues leyendo. Bueno, así es la palabra de Dios. Cuando descubrí tus palabras, las devoré, son el gozo y delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Otra versión, en Jeremías 15:16, yo me estuve picando aquí, es la versión israelita. Vean esta versión israelita, dice así: como me ofrecieron tus palabras, ¿me ofrecieron qué? Tus palabras, yo las devoré. Tu palabra me trajo el deleite y el gozo de saber. ¿Quién dice un otro amén? 4. Veamos este ejemplo de efecto de la Biblia que sucede en el cuerpo. ¿En dónde sucede? Que el efecto tiene la Biblia en cuanto a la soledad. Vamos a pensar que la persona está viviendo un momento de tristeza, de angustia, de depresión. Lo está viviendo. Vean lo que dice el Salmo 27:10. A propósito, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué dice la Biblia? Con todo Jehová me recogerá. Entonces no estás solo. ¿Quién dice un amén? Aun cuando te sientas solo, el Señor está contigo. ¿Quién dice un amén? Conclusión: si lees la Biblia, no puedes estar en soledad. David solo experimentaba tiempos de victoria y de gozo. También el rey David tenía luchas como tú y como yo, pero conocía el secreto para recuperar la confianza en Dios, que era la oración y la palabra. ¿Quién dice un amén? David clamaba a Dios cuando se sentía inseguro o con miedo. ¿Quién dice otro amén? David sabía que no podía hacer nada por sí solo, necesitaba a Dios. ¿Quién dice otro amén? Necesitaba a Dios, sentir su presencia, ver su rostro. Nadie más podía salvarle. Hay momentos en que nos sentimos inseguros. En algunos momentos necesitamos clamar a Dios por ayuda, ir delante de Él en oración y ruego. Dios siempre escucha a los que ponen su confianza en Él. ¿Quién dice un amén? El Señor no nos abandonará. ¿Quién dice otro amén? El leer la Biblia hace disminuir la ira. Si tú estás luchando con la ira, con el carácter, con las emociones, etcétera, etcétera, la manera de responder, el secreto es leerla. Vean lo que dice Isaías 26:3. Te guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién dice un amén? El leer la Biblia nos ayuda a controlar el deseo sexual. Sí, hay mucho problema en esta área, en los matrimonios, en los adultos. Hay mucho problema. Entonces la palabra te ayuda, te frena. Hay algo sobrenatural que comienza a actuar en tu vida, en tu corazón, en tus órganos. En 1 Tesalonicenses 4:3, vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. ¿Quién dice un amén? Entonces, en el momento en que comienzas a actuar como Brutus, entonces tienes que buscar ¿qué cosa?
la palabra, santificarte, ¿sí? Ahí Paco, como líder de varones, tenemos muchos problemas en esas áreas. Y ni sabes qué, el Señor me estaba mostrando esto. Tenemos que leer más la Biblia. En el momento en que está actuando la carne, tenemos que orar más y leer la Biblia. Nosotros no vamos a cambiar al esposo, nosotros no vamos a cambiar a la esposa. Es la palabra. ¿Quién dice un amén? Vean esta otra versión en 1 Corintios 7:5, nueva versión, traducción viviente. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. El Señor nos da lecciones acerca de eso. Solamente leyendo la palabra, orando y buscando de Dios, sí hablando, sí de común acuerdo, pero orando y leyendo la palabra. ¿Quién dice un amén? 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, todo aquel que, hermanos, que lucha, de todo se abstiene. Si estás luchando, o sea, ¿con qué estás luchando? ¿Con tu cuerpo? ¿Y cuál es el antídoto? La palabra. Entonces está luchando este hombre bruto que quiere hacer cosas, y la palabra que comienza a actuar. ¿Quién dice un amén? Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Controlemos ese deseo. En Romanos 7:17, Romanos 7:17, 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿en dónde? En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. El querer el bien está en ¿dónde? Pero no el hacerlo. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, todos juntos, 1, 2, 3. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está. Versículo 22, todos juntos, 1, 2, 3. Porque según el hombre interior, ¿el hombre qué? El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Más fuerte, mi hermano. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Concluimos. En primer lugar, trata de controlarte y alejarte de cosas relacionadas a estos puntos. Huye. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué es lo que hizo? Huyó. Fue acosado y ¿qué sucedió? Huyó. ¿De acuerdo? Tienes que huir de ese pecado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, céntrate en un pasatiempo, deportes, ejercicio, cualquier otra actividad que te distraiga. Concéntrate en esas cosas. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la Biblia? ¿En eso qué? Pensad. Segundo resultado, fíjate con quién te juntas. No te corrompas con otras personas. Si otras personas están acostumbradas a ciertas conductas, te vas a contaminar. ¿Qué tienes que hacer? Huir. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, a los que batallan con drogas, siempre su problema es en el entorno, en la colonia, en la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, siempre recomendamos: tú tienes que huir de ese lugar, porque tan pronto te vas recuperando, te van a ofrecer gratuitamente la droga. Entonces tienes que cambiarte del entorno, de la colonia, de la ciudad, y seguir tu proceso en el Señor. ¿Quién dice un amén?
Vean lo que dice Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. El que está andando con personas sabias se hará sabio, pero al que está teniendo tratos con los, vean, dice esta versión, estúpidos, le irá mal. ¿Cómo le va a ir? No es una maldición, es algo, consecuencia irremediablemente. Tercero, como vimos, busca un entretenimiento que no te corrompa. En Efesios 5:3 dice que la fornicación y la inmundicia de toda clase o la avidez ni siquiera se mencionan entre ustedes. O sea, no podemos estar tratando estos asuntos si tú, es como el alcohólico. Al alcohólico ya salió del alcoholismo, le ofreces una copita y ¿qué pasa? Vuelve a recaer. Con tantito te puedes corromper. Ten mucho cuidado. 4, despójate del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿De qué nos tenemos que despojar, hermanos? De eso que estás batallando, que está bien viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Es un deseo qué, hermanos? Engañoso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién dice un amén? Y último, nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie. Ponte a pensar, cierra tus ojos, ponte a pensar en otras cosas. Elige bien con quién te juntas. Evita el entretenimiento inapropiado. No veas aquello que te afecta, que te daña. Sé prudente, sé sensato. En Efesios 5:13 dice la palabra: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Quién dice un amén? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Cierra tus ojos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién dice un amén? Mira pues con diligencia. ¿Cómo tenemos que ver? Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hoy tú nos estás hablando los efectos que surten en nuestro cuerpo al leer la Biblia, al leer tu palabra, al comer tu palabra. Señor, tú comienzas a sanar nuestro carácter, nuestras emociones, comienzas a sanar inclusive enfermedades, comienzas a tocar nuestra alma, nuestra vida, nuestros comportamientos. Tú comienzas a actuar en nuestra vida, y eso es lo que queremos en esta iglesia, que tú nos vayas renovando, que nos vayas dando refrigerios, que tú nos vayas tocando con tu poder, que tú seas sanando. Pon tu mano derecha en tu corazón, dile: Señor, habla a mi corazón. Oh Señor, tú hoy me has confrontado. Yo tomo esta palabra, la pondré en práctica en el nombre de Jesús. Comeré tu palabra, leeré tu palabra, me la apropiaré. Esta palabra, siempre reinará en mi corazón. Me dará gozo, me dará alegría en el nombre de Jesús. Y me alejaré del peligro, y me alejaré de aquellos que me contaminan, y me alejaré de aquellos que hablan, que murmuran, que acusan. Y me alejaré, porque la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, confirma esta palabra en nuestros corazones. Quita toda ceguera, toda sordera. Señor, capacítanos, enséñanos, confirma esta palabra en nuestros corazones. Avívanos, avívanos, Dios. Gracias por tus misericordias. Gracias, gracias. Comeré la palabra y también seré ministrado. Comeré tu palabra y también oraré. Comeré tu palabra y también me gozaré. Comeré tu palabra y también me congregaré. Comeré tu palabra y también tendré fraternidad con mis hermanos, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.